distinguidos participantes del programa del postdoctorado Gerencia Pública y Gobierno, adscrito a la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín y que tengo el honor de coordinar, tengan todos la más cordial bienvenida. El objetivo de este programa postdoctoral es darle proposiciones, direcciones, mantener la investigación en el área de la gerencia pública y gobierno. Nosotros estaremos durante 2 semestres dándole el mayor apoyo a todos los participantes para que podamos realizar trabajos de calidad, que tengan un resultado cognitivo de frontera, es decir, que tengan no solamente un interés local, nacional, sino también global, porque nosotros somos ciudadanos globalizados y somos investigadores de la humanidad. Durante 2 semestres estaremos practicando los valores colaborativos de cooperación, de comunicación, y nada mejor que esta herramienta como es la plataforma tecnológica que nos está brindando URBE para que nosotros podamos lograr el objetivo de hacer una investigación transdisciplinaria donde podamos las dimensiones de complementariedad como es lo tecnológico, como es lo político, como es lo social, lo ético. Nosotros en el postdoctorado les invitamos a realizar investigaciones que sean con un paradigma diverso, plural, es decir, que nos salgamos de las posturas lineales, que sean investigaciones donde estemos escuchando la participación, que estemos atendiendo las necesidades de la comunidad y que tengamos una responsabilidad ética. Esa responsabilidad ética está basada entonces, podríamos decir, en una ética aplicada, porque en URBE los estudios postdoctorales están asignados para que nosotros podamos apoyarlos en todo sentido para que tengamos entonces resultados de investigaciones de calidad, asimismo certificaciones de calidad, producto pues y como merecen estos estudios que ustedes están realizando como son los postdoctorales. Precisamente para las investigaciones éticas que requieren de una integralidad y que requieren de un acercamiento hacia esas necesidades reales y que estén impregnadas de innovación y de actualidad, se requiere de la ética. Y tenemos aquí a un invitado especial, a un profesional de gran calidad como es el doctor José Vicente Villalobos, para que nos profundice un poco más en relación pues a lo ético en las investigaciones. El doctor José Vicente Villalobos, que es abogado, licenciado en filosofía, además tiene un doctorado en Derecho, especialista en gerencia de estudios, todos estos realizados en Luz. Tiene un postdoctorado en gerencia en las organizaciones y un postdoctorado en gerencia de la educación, ambos realizados en URBE. Es investigador activo adscrito al Centro de Investigaciones de Ciencias Jurídicas y Política de esta prestigiosa Universidad URBE. Es editor, además, jefe de la revista Opción de la Facultad Experimental de Ciencias de Luz. Le damos la bienvenida al doctor Villalobos y vamos a iniciar, doctor Villalobos, con una pregunta para que nos sirva como que de preámbulo a esta introducción de los estudios postdoctorales de gerencia pública y gobierno. ¿Cuáles son las características de la investigación con pertinencia social? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda el postdoctorado en gerencia pública y gobierno de poder exponer brevemente algunas ideas sobre el tema de la investigación y especialmente el tema de la pertinencia social articulada a la investigación que tanto se está demandando hoy día. Agradezco este espacio y agradezco esta oportunidad para intercambiar y para establecer un diálogo fructífero con los investigadores que han decidido de una manera, yo diría que bastante oportuna, en iniciar estudios postdoctorales en gerencia pública y gobierno, dado que en el ámbito político nacional, internacional, estamos viviendo situaciones de crisis que ameritan de una profundización y que ameritan de una articulación del saber que producen los investigadores frente a una realidad social que le demanda respuesta, que le demanda pertinencia en sus procesos investigativos.
Hablar de las características de la investigación con pertinencia social es un tema prácticamente que viene circundando los espacios universitarios, los espacios sociales, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque el problema que se suscita frente a la crisis de la modernidad, la crisis que creó la modernidad, vale decir, la sociedad que fijó sus esperanzas y sus aspiraciones en un entramado científico que pudiera resolver los problemas tales como la pobreza, la salud, la exclusión. Fueron problemas que eclosionaron porque no hubo una atención oportuna, una atención sostenida, una atención estructural de parte de los centros de producción del conocimiento. En los centros de producción del conocimiento hubo un aislamiento, hubo un encriptamiento de los procesos de producción del conocimiento y conllevó a que el conocimiento solamente iba a estar articulado a ciertos espacios, ¿no?, que podían comprar el conocimiento, ¿no? Por eso se comienza a hablar de la compra del conocimiento. Vendemos conocimiento, inclusive hay instituciones donde se habla de la venta del conocimiento, ¿no? Afortunadamente en Venezuela tenemos un contingente de instituciones universitarias que en los últimos 30 años, y yo diría de los últimos 20, extensible hasta los últimos 30 años, que vienen procurando una investigación con pertinencia social, ¿no? La gente se preguntará, ¿qué es la investigación con pertinencia social? ¿Es que acaso la ciencia no es la ciencia? Es decir, ¿por qué nosotros debemos hablar de ciencia con pertinencia? ¿Es que acaso la ciencia tiene que tener un apellido? No, es una pregunta que se hace. Entonces, la respuesta a eso es que sí, que es necesario una ciencia que atienda los problemas sociales y que atienda los problemas sociales en base a las necesidades de la sociedad. Entonces, una de las primeras características de la ciencia con pertinencia social es que la ciencia debe atender necesidades, la atención de necesidades. Es decir, resolver situaciones que se estén presentando en el seno de una sociedad. Claro, porque hay que distinguir la ciencia con pertinencia social y la ciencia básica, ¿no? Es decir, no debemos olvidar la ciencia básica, aquella ciencia que devela los intríngulis, los misterios de la naturaleza y de la naturaleza humana. Se habla, por ejemplo, de la ciencia física, de la química, de la biología, como ciencias puras, como ciencias que se abocan al estudio de la naturaleza, pero también de la sociología, de la antropología, del derecho, de la comunicación social, que se abocan al estudio de los fenómenos humanos a partir de sus áreas de especialidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa ciencia con una ciencia con pertinencia social? Es que podemos hablar de una física con pertinencia social, o podemos hablar de una biología con pertinencia social, o podemos hablar de la ciencia política con pertinencia social. ¿Es que acaso la ciencia no le da un beneficio ya en sí mismo a la sociedad? Entonces, eso es una pregunta que es bueno que nos pongamos de acuerdo en su respuesta. Entonces, yo digo que a partir de esa segunda mitad del siglo XX, se comienzan a dividir los entramados, los caminos de la producción del conocimiento científico, porque las sociedades comienzan a demandar, comienzan a ver crisis políticas, crisis sociales, frente a problemas que no fueron resueltos, frente a problemas que no recibieron un tratamiento apropiado de parte de las políticas públicas apoyadas en el conocimiento científico, porque para eso sirven las políticas públicas. Es decir, las políticas públicas no es más que el diseño de estrategias para resolver problemas fundados en estudios serios sobre las realidades y las necesidades de la sociedad. ¿Existe el peligro de que se desplace la generación de conocimiento ante esa expectativa que hay hoy en día de realizar estudios con pertinencia social? Bueno, el desplazamiento él ocurre en sí mismo en forma natural, ¿sí? Porque la ciencia y el conocimiento es un ir y venir, ¿no? Podríamos emplear una imagen matemática, la sinusoide, ¿no? Es decir, es una curvatura que sube y baja frente a una realidad que demanda cierto tratamiento de parte de la ciencia, de parte de los centros de producción del conocimiento, que naturalmente, o sea, en forma natural, los centros de producción del conocimiento
se transformaron en centros de producción del poder. Si se asoció la producción del conocimiento con la obtención de poder. Entonces, es allí donde está el problema, ¿no? Aquella vieja expresión de Francis Bacon, conocimiento es poder, bueno, cobró fuerza en el siglo XX, finales del siglo XX y toda digamos, la primera mitad del siglo XX, y yo diría que hasta parte del segundo tercio del siglo XX, que la producción del conocimiento se sustentó en la producción, en primer lugar, del aparato militar. Es decir, la ciencia donde mejor se produce, donde hay una mayor capacidad de innovativa, es en la ciencia militar, ¿no? Luego, esa ciencia militar fue derivando paulatinamente en forma progresiva el conocimiento hacia la resolución de problemas sociales, ¿no? Este momento que estamos viviendo aquí hoy en esta entrevista de una plataforma, ¿no?, de interconexión, fue generada en la Segunda Guerra Mundial. Fue un producto de la Segunda Guerra Mundial. La Internet fue un producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces luego derivó una necesidad de comunicación de la sociedad, y entonces el estamento militar, el establishment político militar, derivó ese conocimiento hacia la sociedad. En primer lugar, no como la satisfacción de necesidades, sino como negocio. Así es. Y después derivó como una necesidad social, al punto de que hoy tenemos un celular y estamos perfectamente interconectados con lo que está haciendo mi sobrino o mi hijo al otro lado del planeta. Así es. Bueno, doctor, el conocimiento continúa siendo poder. Lo que pasa es que ahora lo que nosotros estamos viendo es la diferencia en cuanto a la concepción de ese poder de conocimiento, exactamente. Es decir, que lo que debemos es como que distribuir dicho conocimiento para que tengamos de esa manera una sociedad inteligente o unas organizaciones inteligentes. Entonces, es el poder del conocimiento distribuido para que podamos entonces lograr pues nuestros objetivos y nuestro desarrollo. Una segunda pregunta, doctor Villalobos, la necesidad de investigar enmarcado en este tipo de investigación, es decir, con estas características. Claro, es una cosa que deriva perfectamente, porque al hablar de investigación con pertinencia social, es basarla en necesidades, por eso era una de las primeras características, ¿no? Basar la investigación en las necesidades y en las potencialidades del investigador, porque yo no puedo satisfacer una necesidad o ofertar la satisfacción de una necesidad sobre una imposibilidad técnica que yo pueda poseer. Entonces, hay una confluencia entre las competencias técnicas del cual es portador el investigador y la necesidad de resolver un problema de la sociedad. Entonces, es un vínculo, es un cordón umbilical el trabajar desde un centro de investigación, pues, estableciendo las necesidades, ¿no?, bajo la oferta que yo puedo hacer para la satisfacción de esas necesidades, para alcanzar la pertinencia social. La pertinencia social es un desideratum, la pertinencia social es un norte, el cual a veces no necesariamente alcanzamos, porque nos proponemos una investigación con determinados objetos de estudio y probablemente alcancemos algunos de ellos y otros no. Sí, precisamente esa era la siguiente pregunta, alcance de este tipo de investigación. Correcto, el problema está en cómo resolver los problemas, es decir, si los propósitos de mi investigación apuntan a satisfacer las necesidades sociales, y cómo puedo hacerlo yo, cómo puedo calibrar si efectivamente mi investigación tiene un largo alcance, un corto alcance o un mediano alcance. Bueno, justamente la misma sociedad es la que va a determinar si lo que yo le he ofrecido ha satisfecho sus necesidades. Entonces, si lo hemos logrado cumplir, entonces damos la necesidad por satisfecha y nos abocamos a otro objetivo de investigación dentro de la misma sociedad o en el mismo contexto o a donde queramos ir. Pero el asunto es ir cubriendo los compartimientos estancos, ¿no?, en que hemos dividido la realidad, para poder ir satisfaciendo, porque no podemos satisfacer todas las necesidades de la sociedad con un mismo proyecto de investigación o con un solo proyecto de investigación, porque hay necesidades sociales de distinto orden, distinto calibre, distinta magnitud. Entonces, con nuestros equipos de investigación podemos ir cubriendo paulatinamente y en forma progresiva cada uno de esos baches que hay
en el marco y en el contexto social para que nuestra sociedad alcance el fin último de toda sociedad, que es la felicidad, o como dice Aristóteles, la vida buena. Así es. Bien, y para cerrar, una pregunta y ya direccionándola hacia los estudios postdoctorales. Ajá. ¿Podría decirnos las expectativas de las investigaciones con pertinencia social en los postdoctorados? Sí, bueno, realmente es un reto el plantear investigaciones con pertinencia social en los postdoctorados, ¿no? Pero el hecho de que sea un reto no quiere decir que sea muy imposible, sino que o sea, los retos se anteponen y uno fija las estrategias para alcanzarlo. Entonces, en el marco de los estudios postdoctorales, no es lo mismo llevar a cabo una investigación que en el marco de un centro de investigación donde tenemos un plazo que fijamos de acuerdo a los intereses y a las necesidades, mientras que en el contexto del postdoctorado tenemos un límite de tiempo. Entonces el tiempo limita, por lo tanto, el alcance que yo debo proponer en una investigación postdoctoral debe ser un alcance de corto o de mediano plazo, ¿no? A menos que elijamos continuar, luego de haber alcanzado el certificado, continuar más allá de ese tiempo con nuestro propósito, pero lo importante es fijar objetivos de corto y mediano alcance para poder obtener un éxito en la investigación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, escoger necesidades de la sociedad que demanden un tiempo corto para la satisfacción y el provecho de la sociedad. Es decir, que el proceso, o sea, es más estratégico que de cualquier otro tipo. O sea, hay que establecer estrategias de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo en el contexto de la investigación, sea en un contexto de postdoctorado, sea en contexto de un programa de doctorado, de un programa de maestría o de un programa de pregrado, o sea un contexto de algún centro de investigación o de una investigación adscrita a algún organismo nacional o internacional. Bien, doctor José Vicente Villalobos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber socializado estos conocimientos de tanta calidad que nos tiene acostumbrados cada vez que tenemos estas sesiones con los postdoctorados. Y distinguidos participantes, mis socios de aprendizaje, de nuevo, bienvenidos. Estoy segura que en estos dos encuentros que nosotros vamos a tener con los macro temas que componen el programa del postdoctorado Gerencia Pública y Gobierno va a ser una experiencia grata que van a servir de referencia para todas nuestras vidas, porque estoy segura que vamos a tener una productividad y unos resultados de calidad con una certificación de la mejor. Y de nuevo, gracias por haber seleccionado esta prestigiosa universidad.